Esta es la clase número 7 entonces de literatura juanina. En la clase anterior estuvimos viendo los métodos que empleó el Señor Jesucristo para la alimentación de la multitud. Vio la necesidad primero, pidió la colaboración de parte de sus discípulos, organizó a las personas, bendijo los alimentos, luego manda a los discípulos a repartir los panes y los peces y a recoger lo que sobró. La reacción de los discípulos ante el problema de la alimentación de la multitud: Felipe veía este asunto como algo insuperable, Andrés como un obstáculo grande. Obedecieron, sin embargo, repartieron los panes y los peces y recogieron lo que sobró. Lo que Jesús dice a los judíos en el episodio sobre la discusión del pan de vida: le buscan por interés, les dice también que trabajen por la comida que da vida eterna, que crean en Él. Él es el verdadero pan del cielo, el que acuda a Él no será rechazado. Descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, resucitará a todos los creyentes en el día postrero. También vimos la forma en que los judíos consideraban a Jesucristo según el Evangelio de Juan. Lo consideraban o lo veían solamente como un maestro, un hombre, un predicador de enseñanzas ininteligibles. ¿En qué sentido lo veían como un predicador de enseñanzas ininteligibles? En el sentido de que Jesús pedía de parte de los oidores que comieran el pan, es decir, que Él era el pan del cielo, que comieran de Él para tener vida y que bebieran su sangre. La reacción de los discípulos de Cristo al observar sus enseñanzas y también sus obras, encontraron que la enseñanza de Jesús era muy difícil de aceptar. Muchos volvieron atrás, es decir, apostataron. Lo que está hablando, mencionando el libro de Juan, es que apostataron de la fe, volvieron atrás. También Pedro le dijo que solo él daba palabras de vida eterna y reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús fue rechazado por los judíos y también por sus hermanos porque testificaba que sus obras eran malas. Existían distintas perspectivas o miradas acerca de la gente de Jesucristo. Algunos decían que era una buena persona, otros señalaban que era un engañador nada más, otros lo veían como una persona muy admirable, un endemoniado, un hombre, Cristo, el profeta, un hombre que hablaba como ninguno. ¿Y qué dice Jesucristo de sí mismo? Fue enviado por Dios, glorifica a Dios, es una persona íntegra, sin doblez, volvería al Padre, y el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta expresión, ríos de agua viva, está aludiendo a el Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, del capítulo 40 al capítulo 48. La imagen que nos presenta el profeta Ezequiel es que del templo de Jerusalén surge agua viva, brota agua viva de los cimientos, del fundamento del templo, y eso se precipita al río Jordán y llega al Mar Muerto y revive el Mar Muerto y ahora pueden haber abundancia de peces. Es una imagen, son simbólicas, no puede ser literal, por supuesto, porque no puede de un fundamento de un edificio, en este caso el templo, salir agua. Eso sería construir sobre napa subterránea. Nadie construye sobre napa subterránea, siempre sobre piedra. Por lo tanto, hay una imagen simbólica. Y el contexto del profeta Ezequiel es un profeta que tiene como finalidad traerle esperanza al pueblo que se encuentra en la cautividad babilónica. Y la imagen quiere expresar que volverán de la cautividad babilónica a Jerusalén en su momento. El profeta Jeremías dice que son 70 años, después de 70 años cumpliéndose la cantidad de años, volverán a ser repatriados. Se cumplió esa profecía en la época del profeta Ezequiel, en el año 538, cuando volvieron de la cautividad babilónica. Sin embargo, tiene otra interpretación.
tiene otra aplicación. ¿Cómo se llama cuando se cumple una parte de la profecía en el Antiguo Testamento, pero queda otra que se consuma su aplicación, su significado en el Nuevo Testamento? Sensus plenior, hermano. El sensus plenior, o también la doble perspectiva de la profecía, no, perdón, la doble referencia de la profecía. Muy bien. Entonces, en ese caso, nos encontramos con el sensus plenior. Cristo, en la fiesta de los tabernáculos, donde se celebraba la salida de Egipto del pueblo hebreo, caminaron por el desierto 40 años, eran alimentados por Dios con el maná. También Dios le dio de beber por medio de agua que brotaba de la roca y lo alimentó con carne de codornices también. En el día lo guiaba por medio de una nube y en la noche por una columna de fuego. Y ellos vivían en carpas o en tabernáculos. Esa es la fiesta que están celebrando. Ese es el contexto o el trasfondo de los discursos de Jesús de Nazaret, la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que los que crean en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cómo cree usted que estaban interpretando los judíos y los creyentes las pretensiones de Jesús de Nazaret? ¿Cómo cree usted, mi hermano, que esas palabras fueron tomadas por los que escucharon el discurso? Como, muy buenas tardes, como heréticas probablemente para ellos, sacrílegas. Exacto, es como decir, eso ocurrió para hacer referencia de mí. Es como se está aplicando todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, las fiestas también se lo está aplicando a él mismo. Por eso que Abraham Neusner, que es un judío, es un rabino, que leyó los evangelios, sin embargo no quiere seguir a Jesús de Nazaret porque para él Jesús es muy egocéntrico. Está todo centrado en sí mismo y tiene pretensiones divinas, algo inaceptable para la mentalidad judía, porque ellos todos los días están orando: hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y cuando dice que Él es el maná, el pan del cielo, el que crea en Él no volverá a tener hambre, el que beba de Él nunca volverá a tener sed, que lo sigan, que Él es la luz del mundo. Ya esta expresión de la luz del mundo es una imagen simbólica que representa a Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y era Jehová el que salvaba. Y si aplicamos los sinópticos, los otros libros del Nuevo Testamento, perdona los pecados, por ejemplo, también juzga al mundo, son pretensiones propias de la divinidad. El lector atento, el que tiene comprensión del Antiguo Testamento, que ha tomado ya el Pentateuco, puede leer con mucha más comprensión, claridad, con mayor iluminación lo que dice el Evangelio de Juan, porque está conectando lo que menciona Juan con lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. En este caso, la fiesta de los tabernáculos es el contexto donde Cristo dice que Él es el pan de vida, la luz del mundo. Y luego dice que Él es el buen pastor. Bien, eso estuvimos viendo entonces la clase anterior, ríos de agua viva. Se refiere esta expresión ríos de agua viva en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, solamente se entiende como la restauración del pueblo hebreo de la cautividad babilónica. Sin embargo, el Evangelio de Juan dice, esto es el Espíritu que habría de venir. Ahora sabemos entonces, por lo que dice el Evangelio de Juan, un escritor inspirado, que alude al Espíritu Santo de Dios, que va a ser derramado después de la ascensión y exaltación del Señor Jesucristo.
De su interior correrán ríos de agua viva. Se refiere al espíritu restaurador de los seres humanos, del pueblo de Dios. Bien, y lo que vamos a observar hoy día es lo siguiente. Aquí vamos a ver lo que vamos a trabajar en esta clase número 7. Muy buenas tardes, hermano Pablo. Buenas tardes, Maestro Guillermo, bienvenido. Gracias. Hermano, Sí, te hace mención cuando dice río de aguas vivas, está diciendo que es al espíritu restaurador. al Espíritu Santo de Dios, correcto. Se refiere al Espíritu Santo. Sí, 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 claro, al Espíritu Santo de Dios, que cayó en el día Ya. de Pentecostés, que había sido prometido por Jesucristo. Y esa es la, la, la idea. Ahora vamos a ver la intención de los judíos de llevarles a Jesús, una mujer sorprendida en el acto del adulterio, también las autoafirmaciones de Jesucristo acerca de sí mismo, lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos y de qué acusan a Jesús los judíos y cómo evoluciona la fe del ciego. Eso es lo que vamos a observar a continuación en esta clase inmediatamente. Vamos a compartir pantalla. Clase 7. Aquí vamos a tener paciencia, mis hermanos, para... Se está cargando la pantalla. Aquí viene. Están viendo la presentación, ¿verdad, mis hermanos? Sí, hermano. Sí se ve. Ah, perfecto. Actualicé el Zoom y parece que es demasiado pesado para mi computador porque está demasiado lento. ¿Qué están viendo en su pantalla, mis hermanos? Un cuadro de Vasily Polenov. Solamente eso, ¿verdad? Sí, por lo Pero hay menos un, yo. pero hay un problema aquí, es que yo no lo estoy viendo a ustedes. Es Estoy el, viendo el pro- mismo cuadro. es el problema, que no lo estoy viendo a ustedes. ¿Cómo voy a ver? Voy a ver las reacciones. Va a tener que Ah, comprarse un notebook nuevo, parece, profesor, ¿o no? parece que sí, porque no los veo. Ya. Bueno, vamos a ver si retrocedo. Voy a demorar más para abrir otra vez. Ya, vamos a trabajar así nada más. Si pasa algo, me avisan mis hermanos. Por ejemplo, si quedamos sin señal, por ejemplo, porque puede ser que se caiga la señal.
o se detuvo la señal, se quedó pegado, por ejemplo, porque yo no los veo ahora. Entonces, y si hay alguna pregunta, activa el micrófono solamente y plantea la pregunta, no se preocupe de interrumpir la clase. No va a poder levantar la mano ahora porque no lo voy a ver, así que va a tener que interrumpir la clase a medida que vayamos avanzando. Bien, ¿me escuchan, verdad? Sí, Fuerte y claro. Sí, se escucha, Perfecto, profesor. perfecto, muy bien, excelente. Avanzamos entonces. Bueno, este es una imagen, una pintura de un ruso del siglo XIX que representa esa escena de Jesucristo con la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, que está basado en el libro de Juan, capítulo 7, verso 53 a el capítulo 8, verso 11 del Evangelio de Juan. Con respecto a esa porción del texto bíblico, debemos tener presente lo siguiente. Este pasaje rompe el desarrollo de Juan capítulo 7 y el capítulo 8 para algunos, no encaja con el contenido del Evangelio de Juan, para algunos, para algunos, no tiene relación con el Evangelio de Juan. Esta porción no se encuentra en los manuscritos antiguos tampoco. Cuando digo manuscritos antiguos, mis hermanos, los que han tomado introducción a la Biblia, ¿a qué manuscritos antiguos me estoy aludiendo? Eh, Puede ser el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, Códice Vaticano. Perfecto, hermano Boris, muy bien, me estoy refiriendo a esos códex, a esos códices. También cuando digo códex, códice, ¿a qué me refiero? Es como a ver, yo no me acuerdo mucho, pero es como un conjunto de papiros o un conjunto de pergaminos, o me parece que son ya como libros, son como agrupaciones de manuscritos Hojas o sueltas, libros. hojas sueltas, ¿verdad? Que tienen la forma de un libro, hojas sueltas, y se escriben por ambos lados, ya no más rollos, y después tiene una costura en el borde. Es el antecesor de un libro. Los libros provienen de ahí, del códex. A eso nos referimos con los códex o códices. El Códex Sinaítico, el Códex Vaticano, corresponde al siglo cuarto, siglo quinto. Estamos hablando del año 300 al año 400 después de Jesucristo. En esos manuscritos antiguos, entonces, esta sección que nosotros vamos a estudiar ahora no se encuentra. En algunos de ellos aparece en el Evangelio de Lucas. En la Biblia de América este texto aparece entre corchetes. Aunque el texto no perteneció originalmente a este Evangelio, pertenece sí a la tradición evangélica. Aunque no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sinaítico, vaticano, por ejemplo, pero sí pertenece a la tradición evangélica, es decir, el relato es real y se conservó de manera oral, ocurrió. Su enseñanza es clara, prohíbe emitir juicios condenatorios sobre los demás, ya que el que así juzga es culpable. Jesús vino a salvar a los pecadores y no vino a condenarlos. El comentario de la Biblia del peregrino señala que su análisis filológico muestra una sintonía con el Evangelio de Lucas, que favorece a una mujer oprimida. Se colocaría idealmente después de Lucas, capítulo 21, verso 37. La narración. Pero el pasaje es palabra inspirada de Dios y como tal debemos leerla ahora. En algunos códices y versiones antiguas de la Biblia, cuando hablo de versiones antiguas de la Biblia me refiero a traducciones antiguas de la Biblia, como por ejemplo la Vulgata Latina, la Pechita, la Boaírica, la Saírica, la Copta, la Armenia, la de Etiopía,
entre otras versiones antiguas de la Biblia, la aramea, por ejemplo. A eso me refiero con versiones antiguas de la Biblia. Esta sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, aparece después del capítulo 7, verso 44 del Evangelio de Juan, o al final de este Evangelio de Juan, o después de Lucas capítulo 21, verso 38. Si se compara diferentes códex, diferentes versiones de la Biblia, se va a encontrar en una parte o en otra, en este Evangelio o en otro Evangelio, en el Evangelio de Lucas, la narración de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. El relato de la mujer sorprendida en el acto del adulterio aparece por vez primera en el Código de Beza o en el Códice de Beza, perteneciente al siglo V o al siglo VI después del Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces del año 500, el año 400, a fines del año 400, principios del año 500. Algunos comentaristas lo consideran como espurio, es decir, no tiene ningún valor para algunos comentaristas, y otros como una anécdota que debería omitirse. Sin embargo, el texto armoniza muy bien con el contexto actual del cual está hablando el apóstol Juan. La mujer había estado en tinieblas morales, Jesús disipa las tinieblas e inmediatamente después del relato encontramos las declaraciones del Señor Jesucristo como la luz del mundo. A Jesús entonces se nos presenta acá en todo su papel, salvando y no condenando al mundo. Los fariseos están en su papel también. Papías, que es un discípulo de Juan, Juan el apóstol, Juan el discípulo, el escritor de esta obra. Papías parece haber conocido la historia y aplicarla, según nos cuenta Eusebio de Cesarea. Si es verídica esta tradición histórica, entonces perteneció al Evangelio de Juan originalmente. O por lo menos Juan la contaba. Por lo menos ese antecedente histórico podemos tener, claro. Agustín de Hipona había afirmado que ciertas personas mutilaron esta porción bíblica por temor a las mujeres quienes podrían utilizar el texto para justificar su infidelidad. Es decir, según lo que nos comenta Agustín de Hipona, la obra pertenecía al Evangelio de Juan, pero después, como la escena era muy favorable para la mujer, las mujeres comenzaron a utilizar este relato para justificar su infidelidad, para no ser condenadas. Entonces los hombres la extrajeron de la palabra de Dios, de la Biblia, la hicieron desaparecer. Por eso que después se encuentra en Lucas, se encuentra antes del capítulo 7 o antes del capítulo 8, varios versículos antes del original, otro al final del Evangelio de Juan y otros se encuentran en Lucas. Los judíos decían, el- debe morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Antes de cometer todos estos pecados, idolatría, mejor morir. El adulterio entonces era uno de los pecados más graves y se castigaba con la muerte. Habían distintos métodos según la ley de Moisés. El adúltero, como la mujer, debían ser lapidados, según lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 22. La Mishnah, que conserva la tradición de las interpretaciones orales de los judíos, sostenía que el adúltero debía morir estrangulado y la mujer debía morir lapidada. El hombre debía ser hundido en estiércol y luego con una toalla atada al cuello. Habían dos personas que tiraban ambos en distintas direcciones para acabar con la vida del adúltero. Si Jesús decía que la mujer debía ser lapidada, habían dos consecuencias, porque aquí intentaron tentar a Jesucristo. Primero, Jesús perdería la reputación de ser piadoso y ya nunca se llamaría amigo de los pecadores. Esa fue la trampa que le pusieron a Jesucristo los fariseos y los judíos, los escribas se mencionan también en este acto. Querían que Jesucristo se comprometiera en cuanto a su misericordiosa labor o
su carácter misericordioso. Por otra parte, si decía que la mujer no debía ser apedreada, entonces se le iba a acusar de violentar el mandato de Moisés, porque Moisés indicaba que debía ser lapidada esta mujer. Bueno, Cristo hizo despertar la conciencia de culpabilidad de las personas, en realidad, de lo que querían condenar a esta mujer. ¿Algún comentario sobre esta sección? Tiene un nombre técnico esto, mis hermanos, que se conoce como la perícopa, que es una narración, una sección que se encuentra, puede ser un relato, un episodio, una enseñanza, un milagro, que trata de un solo tema, un tema en común. Y las explicaciones que se han dado y que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No sé si antes ya lo habían leído o habían escuchado algún tipo de comentario acerca de esa perícopa o esa sección del Evangelio de Juan. Por mi parte, Sí, no, hermano. sí, algo había escuchado yo, profesor, algo de esto de perícopa, pero no tenía muy claro, no tengo muy, o sea, no tenía muy claro el concepto hasta ahora. Mm. Y el relato de que no se encuentra en los originales, o por lo menos lo más antiguo, y que aparece recién el relato en el Codex de Beza, y que en algunos codes se encuentra la misma narración en Lucas. De que era, de que este relato no se encontraba en los manuscritos más antiguos, sí, eso sí estaba al tanto, pero de que del código de Beza y del que se encontraba después del Evangelio de Lucas, eso no estaba al tanto de eso. Ah, ok. Muy bien. Perfecto, mis hermanos. Continuemos entonces con la narración. Aquí vamos a andar en rápido porque tenemos que avanzar harto. De modo que esto asumimos que ya se leyó. Esta sección para responder la tarea, no recuerdo qué tarea correspondía. Ahora parece que la tarea número 4 me da la impresión. La ocasión. Cuando hablamos de ocasión, ¿a qué nos referimos, mis hermanos? La situación que esconde detrás del relato. Perfecto. La ocasión, las circunstancias, bien, que están detrás de este episodio, de esta narración. La ocasión fue el Monte de los Olivos. Jesús fue al templo nuevamente, nos dice el verso 1 y el verso 2. ¿Y qué ocurrió acá? Sentado frente a la gente, Jesús comenzó a enseñarle en el verso 2. Los protagonistas, falta algo aquí. ¿Quiénes son los protagonistas de la escena? Bueno, son varios. Y el protagonista más importante es, por supuesto, Jesucristo. También nos vamos a encontrar con otro protagonista, aparte de Jesucristo, la mujer. Jesucristo escribía en tierra, nos dice el verso 6. No sé si ustedes han escuchado, mis hermanos, pastores también, qué escribía Jesucristo en tierra. No sé si lo han leído o lo han escuchado en alguna predicación, en alguna enseñanza. Hermano Pablo, ¿Sí, doctor Guillermo? yo leyendo un libro de David Ormachea, él expresaba que Jesucristo en el momento que traen a esta mujer, él estaba escribiendo en el suelo los pecados de la gente que estaba acusando a esta mujer. Por ende, cuando le preguntan si se debía lapidar o no, apedrear a esta mujer, él le dice que el que esté libre de pecado sea el primero a lanzar la piedra. Entonces todos ellos vieron sus pecados escritos en el suelo, por ende se sintieron acusados en sus conciencias y se empezaron a retirar. Eso es lo que expresa en un libro David Ormachea. Perfecto, muy bien. ¿Quién más ha escuchado o ha leído otro libro? ¿Qué escribía Jesucristo en tierra? Parece que esa es la única opinión que hay, ¿ah? ¿Nadie más ha escuchado otra explicación?
Bien, ¿qué dicen ustedes, mis queridos hermanos? ¿Tendrá razón Ormachea? Bueno, Ormachea en realidad lo saca de otro autor, yo creo, ¿ah? Porque no creo que se le haya ocurrido a él. Es lo más Sí, probable él que... lo está expresando de otro autor. Ah, ok, perfecto. Está citando a otro, muy bien. Simplemente está citando a otro. Alguien fue el que lo inventó, ¿ah? Lo expresó. Hay un principio de hermenéutica que es muy importante considerarlo, ¿ah? Que dice cuando la Biblia guarda silencio, el exégeta también debería hacerlo. Y cuando la Biblia expresa una verdad, una declaración, nosotros también debemos expresarla. ¿Qué escribía en tierra? Como no lo dice, tampoco nosotros vamos a decir qué es lo que estaba escribiendo, porque ya sería, si la Biblia no lo dice, es porque no es relevante lo que estaba siendo escrito ahí. Mejor guardar silencio cuando la Biblia guarda silencio. Es un buena recomendación y un principio exegético esa, para evitar la especulación, porque por medio de las especulaciones después se arman doctrinas finalmente, cuando se especula. Por ejemplo, ¿qué podemos dar un ejemplo de especulación teológica? Puede ser el pacto de las obras que Dios estableció con Adán en el huerto del Edén, por ejemplo, es una. No dice que hubo un pacto ahí, pero yo asumo que hubo un pacto. Y en base a esa presunción, formo una teología, que es la teología del pacto. Y ahí va a entrar un problema porque la Biblia no dice que se hizo un pacto, por lo menos explícitamente. Si eso ellos mismos también reconocen, que explícitamente no hay un pacto de obras ahí en el huerto del Edén. Muy bien. Profesor, Sí, hermano Boris. sí, ¿sabe que se me ocurría, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando el autor dice que se emitieron 7 truenos y los 7 truenos emitieron sus voces, pero le fue dado al apóstol no escribir lo que los 7 truenos habían dicho? Entonces, eso se puede también formar, no especular qué fue lo que los 7 truenos le dijeron a Juan, que no escribiera, digamos, sino Sí, que lo claro. guardase, lo sellase. Exactamente. Correcto. Exactamente. No podemos especular, porque si Dios no lo reveló, nosotros no vamos a poder dilucidar lo que escuchó el apóstol en esa visión. Hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. cuando usted expresa, me gustó esa frase que la estoy apuntando. Dice, ¿Mm? cuando la Biblia guarda silencio, ¿qué más lo que venía? Cuando la Biblia guarda silencio, Nosotros debemos hacer lo mismo, o también nosotros debemos guardar silencio. ya, Sí, gracias. sí es mejor, mejor eso, porque si no, ¿cómo después arreglar una teoría que está fundada sobre un silencio? Muy complicado eso, es complejo. Mejor guardar silencio. Y bueno, la Biblia igual dice lo mismo, que el necio pasa desapercibido y es contado por sabio en la congregación de los sabios, mientras guarda silencio. Cuando se le ocurre hablar, dilucida su necedad. Y ahí todos se van a dar cuenta de que no debería estar ahí en el concilio de los sabios. Ante el asedio, Jesús responde, lo estaban asediando. No condena a la mujer, le dice que no vuelva a pecar más. Le dice que ha pecado, pero le dice no vuelvas a pecar más. Verso 11. La mujer es sorprendida en el acto del adulterio, verso 3. ¿Qué habrá pasado con el hombre? Eso me pregunto yo. O arrancó, huyó, tenía más fuerza y se pudo escabullir. Y la mujer, como no tiene tanta fuerza, entonces pudieron tomarla y arrastrarla y llevarla a Jesucristo, ¿no? Porque la ley decía que Hermano no puede. Pablo, Sí, hermano Cristian. eh, puede ser también la situación de que el hombre era conocido por ello y como los fariseos eran medio,
No sé, eran como que demostraron una cosa por fuera, por dentro eran otra. Puede haber sido hasta, como se dice, un compadre de ellos, lo dejaron ir y a la mujer la atacaron en este caso. Ahí, bueno, ahí no sabemos, ¿ah? Medios El, corruptos, no es. bueno, de que eran corruptos, eran asesinos, eran mentirosos, eran corruptos, claro que sí. No, si no tenían escrúpulo en cuanto a la mentira, porque acusaron a Jesucristo de ser sedicioso para el Estado y contrataban también a personas para que acusaran al Señor Jesucristo de enseñanzas que él no había dicho. Y fue tan improvisado también eso que se contradecían los testigos falsos. Contrataron testigos falsos, por lo tanto, eso no hay duda. De los fariseos eran corruptos. De eso no hay duda. Hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. a mí me llama la atención los dos versículos, el 3 y el 4, ¿Mm? cuando dice acá, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mm. Dice que fue, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y el verso 4 dice que siendo sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces, algunos también comentan de que esto fue programado, esto fue organizado por los fariseos para poder encontrar una falta en Jesús. Por ende, no Ah, muy aparece el bien. hombre, sino que esto fue Ah, para poder sorprender a Jesús en alguna palabra, porque de eso se trataba este ataque de los fariseos contra Jesús. Lo mismo con el tributo, cuando le dijeron de si era lícito o no era lícito dar el tributo y Jesús le dijo, muéstrenme la moneda. Entonces, todo esto era organizado por ellos para encontrar alguna falta en Jesús. muy bien. Interesante esa teoría, Pastor Guillermo, ¿ah? Estaba todo tramado con anticipación ya. Es como que hubiesen hecho caer a la mujer, ¿ah? Cayó en la trampa para que sirviera como víctima para hacer caer a Jesucristo. ¿Sí? Entendí la idea. Muy bien, está buena la teoría aquella. La mujer fue, bueno, fue condenada, el verso 4 utilizada para hacer caer a Jesucristo. Los maestros de la ley y los fariseos, nos dice el verso 3, están ahí presentes. Quisieron tenderle una trampa, verso 6, su conciencia le acusó de pecado. La ley del Antiguo Testamento exigía la ejecución de esa mujer, pero Roma había retirado de las cortes judías la jurisdicción para la pena capital, excepto para la violación del templo de Jerusalén. Los judíos no pueden aplicar la pena capital, pero si alguien entra al templo, ahí sí, ellos pueden ejecutar a aquel infractor. De ese modo, los líderes judíos ponían a prueba a Jesús para ver si rechazaría la ley, comprometiendo su seguimiento del patriotismo judío, o rechazaría las normas romanas, que le hubieran permitido acusarlo ante estas autoridades. Habían dos propósitos entonces, dos intenciones en hacer caer a la mujer. Aquí no tengo los... ¿no? ¿Cómo salgo de aquí ahora? No tengo aquí. Yo creo que ahora sí voy a poder hacer bien la presentación. No, otra vez se perdió. Vamos a volver otra vez. Dejar la presentación. Bien. Habían dos, dos alternativas para hacer caer a Jesucristo. Una de estas alternativas era acusarle en un sentido religioso, violador de la ley de Moisés, no respeta la ley de Moisés, no le interesa la ley de Moisés. Y sería una acumulación ya de violaciones a la ley, de Moisés. En los evangelios sinópticos nos dice, Moisés dijo, mas yo digo, sana el día sábado, le dice al enfermo que tome su camilla el día sábado.
y ahora él está diciendo que no se condene a aquella mujer. Ya habían varias razones. Estaban acumulando acusaciones contra la violación de Moisés a Jesucristo. Esa sería una. Pero también tendría otra consecuencia. El carácter misericordioso de Jesucristo también se iba a comprometer. El otro era político, porque si él dice que se debe ejecutar, él estaría violando la ley romana, porque la ley romana enseña o establecía que los judíos no tenían esa jurisdicción o ese poder de asesinar a nadie o de aplicar la pena de muerte. Y si él demanda la pena de muerte, estaría violando la ley romana. ¿Y bajo qué atribución? Él se ha dicho que es el rey de los judíos, entonces ya está aplicando en el territorio o en la jurisdicción de Roma la ley judía. Es un intento de rebelión entonces armada, es un sedicioso, conspirador contra el Estado. Muy peligroso las Bueno, Pablo, acusaciones que se le podían plantear a Jesucristo. Cualquier respuesta que él da, lo iban a acusar de una o de otra. ¿Sí, hermano Cristian? en base a lo mismo que dice, por eso fue necesario que en este caso a Jesús lo crucificaran los romanos y no que le dieran muerte los mismos judíos. Claro, ellos no tenían la jurisdicción, no tenían la autoridad, el poder tampoco para ejecutar a nadie, porque estaban bajo el imperio de Roma. Alguien puede decir, en el caso de Esteban, ¿cómo fue el hecho de Esteban? Porque lo mataron por medio de lapidación. Bueno, el caso de Esteban no fue una ejecución formal, algo judicial. En el caso de Esteban, ¿cómo lo ven ustedes, mis hermanos, pastores? Bueno, en el caso de Esteban, bueno, ellos, bueno, recordemos que a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo que le reventó a los judíos, lo que le hizo, como que se dice, la gota que rebasó el vaso ante ellos fue cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Eso fue lo que ya no pudieron soportar más los judíos y para ellos eso es blasfemia. Entonces yo creo que lo asesinaron más por motivo de blasfemia a Esteban, pero no sé si fue un acto impulsivo de ellos porque si, como le dijera, no tenía la jurisdicción, como dice usted, para asesinar a una persona, la pena capital, si no le pertenecía a Roma, Exacto, entonces pues se podría decir que ellos actuaron ilegalmente exacto, en frente al imperio. así es. Fue un linchamiento, fue un linchamiento eso, hermano Boris. Algo que no le estaba permitido fue algo ilegal y arbitrario. Yo no sé qué habrá ocurrido con los asesinos criminales, si Roma habrá tomado carta en el asunto, habrá asesinado a alguno, habrá ejecutado a alguien. Como el texto bíblico no le interesa esos asuntos tan particulares, judiciales, recuerde que la Biblia es un libro didáctico teológico. Solamente menciona lo que es relevante en cuanto a la historia de la salvación y omite los otros detalles que no son relevantes, no son importantes para la salvación de los seres humanos. Porque es didáctico y es teológico, no es ni histórico, ni tampoco es exhaustivamente judicial. Solamente aquellos elementos fundamentales o importantes para el relato religioso, pero no trata del otro asunto. Por lo tanto, no sabemos qué ocurrió con esos asesinos, hermano Boris, ¿ah? Si habrán recibido alguna sanción o no. Quizás quedó impune. Más allá no tenemos idea de lo que ocurrió, pero era arbitrario y legítimo según las leyes romanas. Eso fue un linchamiento. Bien, sigamos. Estábamos entonces ya. Con respecto a las autoafirmaciones de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que dice Jesucristo de sí mismo? Estamos en el capítulo 8. En el verso 12, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Por favor, ahora sí voy a pedir la colaboración de los Que es hermanos. la luz del mundo. En la luz del mundo, perfecto. En el verso 15, verso 16, ¿qué más dice Jesucristo de sí mismo? Y él no Dice que juzga a él nadie. no juzga a nadie. Perfecto. Los juicios que emite se encuentra en armonía con la del Padre, verso 15, y el verso 16. Él no juzga a nadie,
Ahí vamos a leer el verso 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo soy, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Mire lo que está diciendo Jesús de Nazaret. Él es la luz del mundo. En el Antiguo Testamento, Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora él está diciendo que es Jehová. Jehová es solamente el que puede juzgar, porque él juzga las intenciones del corazón, lo que está en el interior del ser humano, la conciencia, la motivación. Nosotros condenamos en nuestros tribunales de justicia los hechos consumados. Puede ir un poco más. Si hay premeditación, alevosía, pero condenar las intenciones, ¿quién puede condenar las intenciones? Los nacionalsocialistas, sí, condenaban la intención denominada la intención o motivación terrorista, lo denominaban ellos. Es decir, se condenaban a los judíos porque tenían una motivación o una intención, ni siquiera lo habían ejecutado, sino que había intentado hacer un acto terrorista. ¿Y cuáles son las evidencias? Porque es judío, entonces lo condenamos porque tuvo la intención de cometer algún acto terrorista. Pero fue una ley curiosa en su tiempo, en realidad era una forma de justificar las matanzas a los judíos. En Chile también se utilizó esa estrategia, esa técnica judicial de intención terrorista. Pero ¿cómo se puede condenar una intención? Porque no se pueden meter dentro de la conciencia de los seres humanos para condenarle por la intención. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso que Él puede juzgar, porque juzga con justo juicio, porque se ingresa, se inmiscuye. Creo que el término inmiscuirse es un término negativo. Él puede, puede saber la intención, la motivación, el pensamiento de los seres humanos, el corazón del ser humano, por eso que puede condenar con justo juicio. Y él está diciendo que juzga del mismo modo como juzga al Padre. Es decir, está adoptando prerrogativas exclusivas de Dios. ¿Qué más dice Jesucristo de sí mismo en el verso 18? Él da testimonio de sí mismo. Perfecto. Él con su Padre son sus propios testigos. Le dijeron tu testimonio no es válido porque tú estás dando testimonio de ti mismo. En la cultura judía necesitaban dos testigos para que una causa fuera válida o que fuera considerado aquella acusación o aquella defensa pueda ser válida. Y Jesús dice, yo soy testigo de mí mismo y también mi Padre es testigo de mí. Bien. En el verso 29, ¿qué más dice Jesucristo de sí mismo? Dice que porque el que me envió conmigo está y no lo ha dejado solo el Padre, ¿Y qué más? porque yo hago siempre lo que le agrada. Muy bien. Siempre hace lo que agrada al Padre. Muy bien. Eso es lo que dice Cristo de sí mismo entonces. En la luz del mundo, los juicios que emite está en armonía con los juicios del Padre. El Padre y el Hijo juzgan armoniosamente entonces a todos los hombres. Cuando los judíos le dicen, tu testimonio no es válido porque tú estás dando testimonio de ti mismo, ¿cuáles son tus testigos para justificarte? Yo soy testigo de mí mismo y también mi Padre. Ahí tenemos los dos testigos entonces para justificar la obra que está realizando Jesucristo. Siempre hace lo que le agrada al Padre. Los judíos van a objetar en el verso 13. ¿Cuál va a ser la objeción que van a plantear los judíos? Dice que el testimonio no es verdadero porque es testimonio de él mismo. Bien, no, su testimonio no tiene validez porque está dando testimonio acerca de sí mismo. Muy bien. ¿Qué dice Jesucristo a los judíos en el verso 15? Que juzgan según la carne.
Muy bien. ¿A qué se refiere juzgan según la carne? De acuerdo a las apariencias. Juzgan externamente. ¿Algún ejemplo, por favor, mis hermanos, de juzgar según las carnes o según las apariencias? Un ejemplo actual. Cuando, cuando yo veo a alguien, por ejemplo, que es serio y yo juzgo que esa persona anda enojada, pero a Muy veces no bien, es así. muy bien, muy bien. Otro ejemplo, por favor, mis hermanos, de Cuando juzgar. veo a un joven con reloj en la calle y asumo que consume droga. Excelente, muy bien, eso es. Juzgar según la carne. Yo no le voy a aplicar a esta persona porque no merece el reino de los cielos. Esto ocurrió en un caso, pero ustedes yo creo que lo van a entender, mi hermano. Me acordé del doctor Dobson. Se subió a un avión y siempre habla del Evangelio. Le comenzó a preguntar dónde viaja, a qué se dedica. Y él dijo, yo soy pastor, soy conferencista de la familia. Siempre estoy dando temas relacionados con la niñez, la infancia, criar a los hijos, la familia, el matrimonio. Y, y le preguntó, ¿y usted a la persona que estaba al lado, cuántos hijos tiene usted? Yo con mi señora tengo dos hijos, ¿cómo? Pero fue en el hogar, dijo él. En la casa tengo dos hijos, pero fuera de la casa solamente Dios sabe cuántos hijos tendré, le dijo el hombre. El doctor Johnson se sintió tan mal por eso que le incomodó tanto a ese hombre, tanta la arrogancia de ese hombre que se levantó de la silla y se fue a ganar a otra parte del león porque no quiso seguirle predicando el evangelio. Consideró digno de el infierno ese hombre. Bueno, casos como eso, me acordé del doctor Dobson. Bien, juzgan de acuerdo a las apariencias entonces humanas. En el verso 19, ¿qué más dice Jesucristo a los judíos? Dicen, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. ¿Qué le parece? Lo que le hace la pregunta son los fariseos, religiosos, son teólogos. No son cualquier teólogo, son teólogos acreditados por ¿cómo podríamos decirle? Por la institucionalidad religiosa. Son formalmente teólogos, formales e institucionales, autorizados por el judaísmo institucional. Son las únicas personas autorizadas para enseñar, transmitir, conservar, perpetuar la experiencia religiosa. Lo hicieron muy bien en un sentido. Y ellos transmitían el conocimiento histórico. 1500 años llevan enseñando la ley de Moisés. Y son muy fervorosos. Y también gozan de mucho prestigio. Y son muy populares igualmente. Porque la clase media, artesanos, comerciantes, están muy cercanos a ellos. Además que trabajan en esas mismas tareas, oficios también, muchos de ellos. Por lo tanto, son personas que tienen muy buena reputación. Son los piadosos, los religiosos, los dignos de admiración, son los maestros, son los que enseñan, son los ejemplos de moral y de conducta para la sociedad judía. Qué increíble que eran maestros de religión, pastores en el sentido que guiaban al pueblo de Israel, lo que predicaban y enseñaban en las sinagogas, pero que no hayan conocido a Dios. ¿Cómo se puede explicar eso, mis hermanos? El conocimiento de Dios. No conocían a Dios. ¿Cómo podemos decir si eran maestros de la ley, conservadores y perpetuadores de la tradición judía, 1500 años de tradición que están en sus cuerpos, pero que al mismo tiempo no puedan conocer a Dios? ¿A qué conocimiento se refiere entonces? Porque no podemos decir que ellos desconocían el nombre de Jehová, cuáles eran sus leyes, sus obras que hizo en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido Tiene entonces que ir ellos con una desconocen a parte Dios? espiritual. Tiene que ir con una parte espiritual, mi hermano Pablo. Porque yo, por ejemplo, conocí a un varón, también era pastor, y cuando hablábamos siempre terminábamos chocando porque, claro, él tenía el conocimiento de la escritura, pero cuando hablábamos de las cosas espirituales no las conocíamos.
no haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo, por ejemplo, lo que nosotros vivimos, hablar en lengua, sentir al Señor en nuestras vidas fuertemente. Eso no haya tenido esa experiencia. Tiene que ver con un tema espiritual. Ellos no hayan tenido un encuentro realmente con el Espíritu de Dios. Muy bien, Pato Guillermo, muy bien, excelente. Lo más probable es que haya sido un pastor cesacionista que conversó usted con él. Y el otro ejemplo, mis hermanos, otro ejemplo de desconocían a Dios, no conocían a Dios. Bueno, yo creo que se basa harto en conocer la palabra, pero no al Dios de la palabra. Yo creo que va en un sentido de esa índole. Más allá a lo mejor de experimentar la experiencia, digamos, del Espíritu de Dios. eh, no sé, uno ve la experiencia de Job, que solamente de oído había oído de un Dios y su manera como él reaccionó ante todo lo que él vivió, a pesar de no haber tenido la experiencia y haber tenido, digamos, la escritura como nosotros, pero él sí conocía a Dios en ese sentido, digamos. Yo Muy creo bien, que eso es lo que falta hoy, que más allá de, claro, conocer la palabra está bien, pero hay que conocer al Dios de la palabra. perfecto, muy bien. Entonces, el conocimiento que podemos resumir de acuerdo a los dos testimonios, dos declaraciones del pastor Guillermo, el hermano Cristian, se debe conocer a Dios espiritualmente entonces y vivencialmente. Un conocimiento personal, vivencial, experimental y espiritual. Yo creo que con eso, esa definición quedó bien, ¿cierto? Espiritual, personal, vivencial, experimental. Yo creo que resume el conocimiento del cual estamos hablando. El conocimiento es un conocimiento íntimo, es decir, experimentar y vivir lo que se sabe. Eso se puede denominar conocimiento. En ese sentido, ellos no conocían a Dios. Si lo hubiesen conocido, hubiesen reconocido también a Jesucristo. Ya. Juzgan de acuerdo a las apariencias. En el verso 15, claro, ellos dicen, de Nazaret podrá salir algo bueno, ya son muy prejuiciosos, ¿no? No conocen a Jesucristo porque no conocen a Dios. Y también verso 23, verso 24, por favor, mis hermanos. Alguien que lea verso 23, verso 24. ¿Qué dice Jesucristo a los judíos en esos versos bíblicos? Dice, A ver, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros de este mundo y yo no soy de este mundo. Y después, Por verso eso 20. dije que moriréis, dice, en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muy bien, entonces Jesucristo le dice a los judíos que se encuentran en el mundo, son mundanos entonces, ¿eh? Esa es la situación en la cual se encuentran los judíos, son mundanos, son de este mundo, no son del mundo espiritual. Bien, ¿qué más le acusa a Jesucristo a los judíos? que si no creen que Él es, van a morir en sus pecados. Entonces están bajo condenación y se encuentran En pecado, en en juicio. pecado y en incredulidad. Ellos son incrédulos. Es el problema de los judíos, son incrédulos. Es un grave problema la incredulidad, como estamos apreciando. ¿Qué es lo que es la fe? Ya lo había explicado, creo, anteriormente. No sé si recuerdan cuando hablamos de la fe. Explicarlo de manera breve, en una palabra puede ser. Confianza me parece mucho que llaman. Eso es, confianza. Muy bien, es la confianza. Pero no es la confianza en mí mismo, en mis obras, en mis méritos, ni tampoco en la fe, como la doctrina de la hiperfe, sino que es la confianza en el objeto. Y el objeto de la fe, de mi confianza, ha producido, ha generado, ha obrado también y tiene todos los créditos para producir en mí esa confianza. Ha hecho todo para producir en mí esa confianza, pero yo es el que debo confiar. Pero también
Es reprochable una actitud que, a pesar de todas las evidencias, aquí nosotros el Evangelio de Juan es innegable todas las evidencias que Cristo ha realizado. Aquí el tema de la falta de evidencias de las pretensiones de Jesucristo no es el problema, porque después cuando veamos que Cristo resucita a Lázaro de entre los muertos, después de 4 días, ¿qué hacen los judíos? Quieren deshacerse del milagro, quieren matar a Lázaro y quieren matar a Jesucristo. Ya, ¿cuál es la situación en la cual se encuentran los judíos a ese nivel de incredulidad? Pero es terrible. Vieron a un hombre que resucitó de entre los muertos y quieren matarlo y matar al que obró el milagro. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que ellos se puedan arrepentir. Son incrédulos. El- la incredulidad petrifica el corazón. El problema, como estamos viendo acá, no son evidencias, son incrédulos. Es un grave problema. En el capítulo 8, verso del 2 al verso 59, introduce el tema de la sustitución de la luz de la fiesta al proclamarse Jesús a sí mismo la luz del mundo. En esta fiesta de los tabernáculos, en el atrio de las mujeres, se iluminaban con grandes antorchas para representar la columna de fuego en el desierto que guiaba al pueblo de Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo dice en el contexto del atrio de las mujeres donde se encendían las iluminarias o las antorchas para recordar aquella columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Está diciendo entonces Jesucristo que esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, esa soy yo. Me estaba representando. Yo soy el que los guía a la patria celestial o al reino de Dios. Una pretensión extraordinariamente alta. No solo Jesucristo es el pan verdadero, el agua provista por Dios, también es la luz que debe ser seguida. Ya no se trata solo de guiar a Israel, sino aquella luz revela a Dios y expone la rebeldía de los seres humanos, como estamos viendo acá en el caso de los saduceos, de los fariseos, de los judíos, de los escribas, le está revelando la incredulidad y la rebeldía humana. Quien escoja seguirle es libre de las tinieblas. Las tinieblas son símbolo del pecado, juicio también del juicio divino, símbolo del juicio divino, y tiene la luz de la vida. El término luz estaba asociado con Dios en el pensamiento y el lenguaje judío. En Salmo capítulo 27, verso 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Incluso hay una alabanza que exalta a Jehová o al Señor como la luz. El Señor te será por luz, dice el 60, verso 19. El Señor es mi luz, dice el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 8. El Señor afirmaba de sí mismo lo más elevado que se podía decir. Por tanto, los judíos afirmaron que el testimonio de Jesús de sí mismo no es válido, porque carecía de testigos. Ya. Eso es lo que vemos en esa sección entonces. Cristo pretende ser la luz que guía al pueblo, a todo el pueblo. Y no es solamente la luz de los judíos, sino que lo que le molesta también a los judíos, y podemos intuir o inferir de eso que es la luz del mundo, es decir, incluyendo a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. ¿Qué dice Jesús a los que creen en Él ahora? En el verso 31, por favor, mis queridos hermanos, y el verso 32, lo que Jesucristo le dice a los que creen en Él ahora. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Dos cosas le dice entonces. Lo primero, le dice a los que creen en Él que ellos deben Permanecer en la palabra. Permanecer en él. permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. Permanecer en su palabra o permanecer en su enseñanza.
¿Qué implica o qué quiere decir eso de permanecer en su palabra o permanecer en su enseñanza? Que verdaderamente serían sus discípulos si permanecen en la palabra. Muy bien. ¿Y la idea de permanecer, qué quiere decir permanecer? Perseverar. Perseverar. ¿A otra idea más? Hace alusión, hermano, a no apostatar, También, a no claro. deleitarse. Claro, claro. Y implica esa idea también de no volver atrás, claro. Está la idea de la apostasía y lo menciona en los versículos anteriores cuando muchos de ellos volvieron atrás. ¿Por qué volvieron atrás? Porque lo que estaba enseñando era inaceptable. ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Comer su carne y beber su sangre. También implica esa idea de volver atrás o la apostasía. Obedecer sus enseñanzas. Esa es la idea de permanecer fiel a sus enseñanzas. Obedecerla, practicarla, eso, aplicarla. Esa es la idea de guardar las enseñanzas. Y también, ¿qué más dijimos? Debían hacer los discípulos. O lo que Jesucristo le dice a los creyentes, aparte de mantenerse fieles a sus enseñanzas. Conocer la verdad para ser libre. Y serán libres. Perfecto. Libres, verdaderamente libres. Ahora lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos, porque eso fue el caso de los judíos que se hicieron creyentes, pero ahora lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos, verso 33 al verso 35, por favor. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Perfecto. Los judíos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, pero ellos se encuentran bajo el gobierno de Roma. Ellos no son libres políticamente. Y en el año 500, primero vámonos un poco más atrás. En el año 722 ocurre una tragedia en el pueblo de Israel. Los que pasaron libros históricos recuerdan esa tragedia. El pueblo de Israel del norte. Ah, Asiria. fueron, sí, fueron invadidos por los asirios. Y fueron exterminados, eliminados, diseminados, mezclados con las otras naciones. Perdieron su autonomía política. Y después, el año 586, vinieron los babilonios y los conquistaron, los esclavizaron, lo expatriaron, se lo llevaron a Babilonia. Y después, en el 538, van a regresar de Babilonia, pero no como libres, van a ser repatriados, pero por política, convenios políticos, por necesidades políticas o estrategias políticas. La política de Ciro el Medo Persa necesitaba naciones que fueran leales en los contornos del imperio de los medos persas, pero siguen siendo parte del imperio medo persa. Después vinieron los romanos, perdón, los griegos también cayeron bajo su control y su poder. Se independizaron por un breve tiempo, del 142 creo que fue, si no mi memoria no me falla, 122. Y después el 60 y 72, 69 por ahí, cayeron bajo el imperio de Roma. Estuvieron un breve periodo de tiempo, fueron libres o gozaron de la libertad política o la autonomía política, o verdaderamente libres, soberanos sobre sus tierras. Y después llegó el imperio romano con Pompeyo y ahora se encuentran bajo el imperio de Roma. ¿Y por qué ellos dicen nunca hemos sido esclavos de nadie? Y en otra oportunidad dijeron ellos, no tenemos a otro rey que a César. Incluso reconocen, bajo ciertas circunstancias, a César como su rey. Bien, ¿qué cualidad estamos viendo ahí de los judíos, alguna característica de su personalidad? Cuando ellos niegan que nunca han sido jamás esclavos de nadie. Yo creo, profesor, que ellos están demostrando su ignorancia espiritual y su ceguera.
con respecto a las cosas espirituales, porque ellos se basan a la literalidad de la escritura solamente, no, o sea, no tienen la ley escrita en sus corazones, simplemente lo tienen como una ley escrita sobre en piedra solamente, no hay una revelación de la escritura en sus corazones, digamos. Muy bien. Están ciegos, son rebeldes, están enceguecidos espiritualmente. No le deja pensar bien el pecado, ¿ah? Por eso que dice Spurgeon en uno de sus sermones que el pecado ha embrutecido a los seres humanos. No le deja ver la realidad en la cual se encuentran. El bien. Eran esclavos entonces. Nunca son esclavos del pecado. No Hermano pueden hacer. Pablo, Sí, Pastor Guillermo. incluso ahí se ve también cuando el Señor Jesucristo en muchas oportunidades le decía, ¿acaso nunca habéis leído? Siempre le hace recordar de esa manera, cuando entró triunfante Exacto. en Jerusalén y gritaba y decía Hosana, y siempre él le decía, ¿nunca habéis leído? O sea, le hacía recordar pasajes de la Escritura. Correcto, correcto. En el caso de los saduceos también me acuerdo ahora, cuando le preguntaron, también para probarlo, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. No eran los fariseos ahora. Los fariseos por lo menos creen en lo sobrenatural. En cambio, los saduceos son racionalistas, no creen en ángeles, demonios, resurrección, tampoco utilizan el otro libro de la Biblia, solamente cinco, que es el Pentateuco. Un hombre se casó con una mujer, murió, no pudo tener hijo, entonces el hermano de él se casó, también murió sin engendrar, después vino el otro hermano, se casó con ella, no pudo engendrar, murió, y así tuvieron siete. En la resurrección, mire cómo pensaban o reflexionaban los saduceos, ¿ah? Que la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, cuando ocurra la resurrección, ella va a ser esposa ¿de quién? Porque tuvo siete esposos. Jesucristo los corrigió con la escritura. Erráis, le dijo, desconociendo las escrituras, ignorando las escrituras, porque no solamente eso, sino que también el poder de Dios. Ignoráis desconociendo la escritura o ignorando la escritura porque ellos tenían solamente cinco libros, no consideraban los otros libros de la Sagrada Escritura. Y lo otro que ignoraban también era el poder de Dios, porque Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Contundente la declaración de Jesucristo a los racionalistas, a los que no creen en la resurrección de los muertos. Ese texto bíblico el que utiliza Justo González, cuando le preguntaron a él, o le dijeron, mejor dicho, ¿por qué usted siempre está hablando de la historia de la iglesia primitiva, de Tertuliano, de Crisóstomo, de Orígenes, de Policarpo, de la institucionalización de la religión 325 en Concilio de Nicea? Siempre usted vive allá y siempre está hablando de la historia del cristianismo, porque el historiador también. De personas muertas. ¿Cuándo va a comenzar a hablar de personas vivas? Le dijeron a Justo González. Él no respondió en ese momento, no supo qué responder porque lo pillaron de sorpresa. Pero después reflexionando y pensando, él dice, el Dios del cual nosotros estamos enseñando es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por lo tanto, cuando se estudia a Abraham, a Moisés, a Jacob, a David, a Salomón, a Sansón, bueno, con Salomón ahí tendríamos que dejarlo en entre paréntesis con signo de interrogación. A, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Crisóstomo, a Lutero, a Wesley. Esas personas para Dios están vivas. Por lo tanto, no estamos estudiando a gente muerta, estamos estudiando a personas vivas, porque para Dios todos sus hijos están vivos, porque se encuentran teniendo vida eterna y se encuentran en su presencia. Bien, sigamos avanzando. Estamos con la literatura juanina, no estamos con historia eclesiástica. ¿Qué más? Oh, nos hace en el verso 38 ahora. ¿Qué más le dice Jesucristo a los judíos? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre.
Ya. No hacen lo que han escuchado del Padre. Y después, más adelante, los trata sumamente mal, ¿ah? En el verso 42, yo voy a leer esta parte. Le dijeron, verso 44, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Cuando habla acerca de nosotros no somos hijos de fornicación, hay dos posibles interpretaciones a esta declaración judía a Jesucristo. Una tiene que ver con temas religiosos. Nosotros no somos hijos de prostitución en el sentido de que nosotros siempre hemos sido parte del pueblo de Dios. Somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, nosotros practicamos el monoteísmo, la religión de Jehová. Nunca hemos practicado, por lo menos ellos, ellos en esta época contemporánea, nosotros no hemos practicado la idolatría, lo que equivale a prostitución. Siempre hemos sido adoradores del verdadero Dios. En ese sentido, no somos hijos de prostitución, es decir, no somos idólatras. Pero también lo otro pudo haber sido un poco personal también. A Cristo le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación o de infidelidad, como tú sí eres hijo de infidelidad matrimonial, porque tu mamá María tuvo un amante y ese amante era un soldado romano y le pusieron un nombre al soldado romano, ¿eh? Pantera se llamaba el soldado romano. No sé cuál de las dos interpretaciones es la correcta. No sé cuándo surgió ese rumor o esa calumnia de parte de los judíos, si fue en el mismo instante en que nos encontramos ahora o fue algún tiempo después del siglo segundo, siglo tercero, cuando surgió ese rumor. Habría que ver el tiempo en que por primera vez aparece el rumor. Personalmente me da la impresión que tendría que ser la primera posibilidad. Es decir, nosotros no somos idólatras porque somos descendientes de Abraham. Siempre hemos adorado a Dios, no somos idólatras. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, he salido de Dios. He venido pues, no he venido de mí mismo, sino que el que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, terrible, ¿eh? La acusación de Jesucristo a los fariseos. ¿Cuál fue la declaración que le planteó Jesucristo o esa acusación terrible? Le dijo que ellos son, utiliza un modismo hebraico. Los que han tomado homilética, perdón, hermenéutica, saben cómo se llama ese modismo hebraico. Vosotros sois hijos del diablo. Hijos del diablo. Algunos hermanos utilizan muy apresuradamente esa declaración a hijos del diablo. Los que no están de acuerdo con su postura teológica son todos hijos del diablo. Modismo de filiación. Eso es modismo de filiación, correcto. No se refiere a su naturaleza espiritual, sino más bien se refiere o alude a su carácter moral. En dos sentidos, los judíos son hijos del diablo, porque reúnen algunas características diabólicas en cuanto a temas morales. ¿Cuáles son esas dos características diabólicas? Ellos son, Él ha sido homicida, dice. Homicida. son homicidas desde el principio, ¿ah? Claro que sí, pues. Quieren matarle. Tomaron la decisión de causar la muerte a este hombre, a Jesucristo, al que hace milagros. Esto es un asunto muy serio. La única manera de poder resolver este problema es que uno de nosotros muera y que no todos nosotros muramos. Eso lo dijo Caifás en el Sanedrín cuando se están reuniendo. Y no solamente son asesinos, sino además que han matado a todos los profetas. Ninguno de los profetas murió de anciano. ¿Quién murió de anciano?
Ninguno. Todos fueron muertos, masacrados, torturados, estigmatizados, perseguidos, descuartizados o lo cortaron por la mitad, la tradición del profeta Isaías. Pero ningún profeta murió en su cama de anciano, rodeado de sus familiares, sino que todos sufrieron por causa de dar testimonio de Jesucristo. La palabra fue brutal para ellos porque pagaron el precio con su vida el transportar el mensaje de Dios. Bueno, en el sentido de asesinos, Samuel, hermano. sí, Pastor Guillermo. Samuel es como que el único que murió de anciano. Claro que sí, pues. Exactamente. Él es profeta, juez, profeta y sacerdote. Exactamente. Él es un profeta de Dios. Mataron a la gran mayoría de los profetas fueron muertos, también por ser mentirosos. El diablo es mentiroso desde el principio, es asesino desde el principio. En ese sentido, Cristo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, deseo de vuestro padre, queréis hacer. Se le puede aplicar también a creyentes, si tienen esas mismas características, sí, pero si no tienen esas mismas características, entonces no. En algunos casos, lamentablemente, se ha llegado a esos extremos, aunque no lo crea, se han incurrido en mentiras muy graves, mis hermanos. Muy, muy, muy graves. Tanto es así que algunos siervos de Dios, me refiero a personas que son parte del- de la jerarquía eclesiástica, pagan a otros para desprestigiar a otro ministro. Bueno, en ese sentido es grave el asunto cuando se llegan a esos extremos. En ese caso sí se puede utilizar esta expresión hijo de vuestro padre el diablo porque están empleando la misma característica del diablo en ese sentido. Pero ellos pueden solucionar su problema convirtiéndose, dejando de resistir, arrepintiéndose, porque el Señor les sigue dando oportunidad para que se arrepientan. Pero es que ellos no desean arrepentirse, es el problema de los judíos. Mano Pablo, Ninguno, sí, hermano Cristian. eh, en base a lo que dice, por ejemplo, en los evangelios habla de que Jesús le hablaba en parábolas para que no entendieran. Eh, Se vuelve como un poco contrario en ese sentido el tema de criticarle su incredulidad si él le hablaba de una manera que no pudiesen entender. Y la clase pasada leyeron una parte donde decía que ellos no podían ir a Jesús si no le era dado del Padre. ¿Cómo se podría explicar eso, hermano? Muy bien. El término, lo explicamos, ¿cierto? De arrastrar. Nadie puede venir a mí si el Padre no le arrastrara. Justo Tomarlo falté la clase pasada y creo que estaba en esa clase. muy bien, tomarlo por la solapa y guiarlo a Jesucristo. Guiarlo fuerte, es decir, arrastrarlo, emplear la fuerza. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Cristo también dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Por lo tanto, todos son arrastrados empleando la fuerza. Estamos empleando aquí términos simbólicos, ¿ah? Términos espirituales. Recuerde que para comprender lo espiritual se requiere analogías. Pero es como si a nosotros nos tomaran por la solapa y, y nos arrastraran. No sé, cuando eran niños ustedes jugaban a la lucha, eh, o si hayan practicado algún tipo de deporte de contacto, entonces lo han tomado aquí a la fuerza y lo han arrastrado. Pero estas personas, cuando se habla acerca de la muerte espiritual, también no podemos emplearlo en sentido tan literal. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama este hermano menor que desperdició toda su herencia y después se fue a vivir con los cerdos, alimentaba a los cerdos, el hijo pródigo? Él estaba muerto. He aquí mi hijo muerto era y ahora ha sido hallado. Estaba muerto, pero él recapacitó. Él dijo, yo estoy aquí. Reflexionó, iré.
Me levantaré, iré a mi padre. Bueno, es la misma idea de la muerte. Es decir, tiene conciencia, no ha perdido la conciencia. Tiene razón, inteligente todavía. Dios lo arrastra a todos así. Y Cristo arrastra también a todos a sí mismo. Pero la idea de arrastrar es una persona que opone resistencia. No están arrastrando un saco de papa, están arrastrando a un ser humano. Y el ser humano se puede resistir. Es decir, no quiere que lo sigan arrastrando. Puede oponer tal resistencia porque Dios también le ha dado esa posibilidad de resistir, que finalmente, ya después, no lo arrastran más. Por decirlo de alguna manera, empleando este término de arrastrar. A estas personas que son tan duras, tan resistentes, que Dios le da lo que ellos desean, un corazón más duro todavía. Le da más voluntad para resistir más al Señor, como ocurrió con el faraón. El faraón se endureció su corazón y Dios en la sexta plaga comienza a endurecer el corazón de este hombre. Dios le da lo que ellos entonces desean recibir. Le da entonces un corazón más duro y le envía un espíritu de la mentira para que crean en el error. A ese nivel de juicio actúa Dios frente a los incrédulos y a los que han endurecido y petrificado su corazón. En, en un concepto, en términos de juicio, en términos judiciales, en una acción judicial de Dios hacia el incrédulo. Le envía un espíritu de mentira, un espíritu de error y le endurece también el corazón. En ese sentido, en esa acción judicial de Dios frente a los incrédulos, porque Dios quería convencerle de pecado, juicio y justicia, pero ellos no quieren, han resistido, entonces Dios le habla en códigos, con la finalidad de que ellos no entiendan la verdad, se le oculte la verdad a aquellos que no quieren creer en la verdad. Y aquellos que sí quieren creer en la verdad, que se dejan de resistir a la atracción del Espíritu de Dios, entonces ellos sí se la revela y pueden comprender la verdad. Y además Cristo mismo le revela porque ni siquiera los apóstoles entendían algunas parábolas. Pero se los reveló, se los dio a conocer. No sé si lo expliqué bien, mi hermano Cristian. Sí, mi hermano, lo entendí, le preguntaba porque había escuchado a algunos usar esa parte de las parábolas, dado a entender de que Dios escogía a algunos y a los otros no. Por eso quería, yo entiendo que no es así, pero Claro, quería entender la explicación, digamos, en este caso, para poder entenderlo mejor. claro, claro. Bien, por eso hay que usar el contexto general de la Sagrada Escritura. No hay que basar solamente en un versículo bíblico. Claro que ellos igual utilizan muchos textos bíblicos para justificar su punto de vista. El, el concepto, el presupuesto de estos grupos es que si Dios, perdón, si el hombre no es un robot, entonces Dios no es soberano. Parten de ahí su teología. Por lo tanto, si hay posibilidad y hay libre albedrío del ser humano, ya Dios no puede ser soberano y Dios, el hombre es soberano sobre Dios. Pero parten de esa presuposición. Todas las teologías parten de presuposiciones teológicas. Perfecto, mis queridos hermanos, estamos en la hora, vamos a descansar un momento, una media hora, a las 9 en punto, retornamos con la ayuda del Señor. Nos vemos media hora más, apagamos el micrófono y la cámara.